Mira, en esta primera guía, se entregaba una idea de lo que era la composición de funciones, ¿ya? Lo primero que necesitamos para poder hablar acerca de la composición de funciones son funciones, haber definido dos funciones por lo menos, ¿ya? Entonces, en este caso, dadas dos funciones, en este caso f y g, la función compuesta a la que se ha denotado, fíjense con esta expresión, se lee así, f compuesta de g. Esto que está aquí se lee, ¿ya? F compuesta de G, ¿ok? Está definida entonces de esta manera, ¿ya? Así, o sea, la expresión F compuesta de G, ¿ya? De X es equivalente a la expresión F paréntesis G de X. Estas dos expresiones son equivalentes, por lo tanto, calcular una o la otra va a significar lo mismo, ¿ya? Entonces, se necesita, cuando tenemos que hablar de composición de funciones, se necesita que por lo menos hayan dos funciones. En este caso, f va a depender de g, es decir, para que la función f tenga sentido, se necesita, en este caso, que haya previamente otra función que transforme un valor, el valor de la variable x en este caso. Si ustedes se fijan en este esquema, ¿ya? Para que tenga sentido esta función, se necesita que antes haya previamente definida una función g, ¿ya? Y la función g necesita de un insumo que en este caso es un valor real en este caso, un valor para x, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos de alguna forma eh, a partir de X obtener el tiro o de inmediato un resultado, necesitaríamos entonces tener una función que haga las dos cosas, ¿ya? Entonces cuando se habla de composición de funciones, en realidad lo que se espera es que haya una función, exista una función o se defina una función que finalmente haga las dos cosas al mismo tiempo. Yo para poder darme a entender con esta idea, eh, preparé o sea, utilicé una presentación. Voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Y les voy a mostrar una presentación que en realidad es muy simple, pero, eh, pero que yo espero, ¿cierto?, que me ayude en este trabajo que es que ustedes comprenden, ¿ya? Eh, Voy a preguntar, ¿ya? Antes de llegar al concepto que yo quiero llegar, yo quiero hacerle algunas preguntas, ¿ya? Que empecemos a construir la idea de composición de funciones. Miren este aparato, supongo que se ve, ¿cierto?, la imagen de acá, ¿cierto? Miren este aparato. ¿Qué función creen ustedes que cumple este aparato? ¿Hay alguno que reconozca esto que yo estoy Lavar la mostrando? ropa, una lavadora antigua. Es Es una... una Ajá, gracias. secadora, ¿no? Ya. Mira, la respuesta correcta es la Otro. lavadora. Gracias por la de antigua, porque, o sea, si yo la escogí es porque yo conozco cuál es qué es lo que es finalmente. Es una lavadora, pero es solo una lavadora, ¿ya? Estas son las famosas lavadoras redondas con las que las mamás de nosotros en su momento lavan la ropa, ¿ya? Pero es solo lavadora, ¿sí? Muy bien. Eh, Viene ese aparato ahora. ¿Qué creen ustedes Una que es eso? centrífuga. ¿Una centrífuga? ¿Quién te está respondiendo que sabe Yo. de tanto? Ya, yo no sé quién es yo, pero bueno, pero está bien. Sí, pues, es una centrífuga, ¿ya? Bueno, antiguamente, ¿cierto? Uno a lo más tenía una lavadora, ya, estas lavadoras redondas, que como bien lo decía, lo único que hacían era lavar la ropa. De hecho, eh, hay algunas que incorporaban incluso un rodillo para poder sacar el exceso del agua antes de tenderla, porque de la lavadora directamente al sol, ¿ah? Nada ni pensar en algo que hiciera sacar el exceso. Después aparecieron las famosas centrífugas. Hace un ratito mi hija chica miró una de estas figuras y me dijo, mira, un basurero. O sea, pensando obviamente que los basureros tienen ahora esta forma. Nunca se imaginó que era una centrífuga. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué cree usted que ahora es esto? ¿Qué cuál? Lavadora y secadora.
tú piensas que es una lavadora secadora. En realidad es solamente una Es secadora. computadora. Sí, es solo una secadora. ¿Ya? Por si acaso. Claro, porque, o sea, yo sé que esto se ve mucho más moderno, ¿cierto? Más que la primera imagen de la lavadora redonda, ¿ya? Pero esto solamente seca la ropa, ¿ya? O sea, yo les he mostrado acá tres aparatos que cumplen una función. El primero era lavar solamente. El segundo aparato era solo centrifugar. El tercer aparato es solamente secar. Ahora, ¿qué creen ustedes que hace esto? Lava, centrifuga y seca. Ya. ¿Será posible o no? Muy bien, Sí. exactamente. Eso es lo que hace esta máquina. Esta máquina hace exactamente las tres cosas, ¿ya? Mira, usualmente uno ve todas estas máquinas en las lavanderías, ¿cierto? Las lavanderías. Bueno, los estadounidenses tienen bastante de que hablar en este tipo de cosas porque ellos son bien de andar buscando hacer eso, ¿cierto? Buscar innovar en ese sentido. Claro, esta es una máquina que tú le metes la ropa, ¿cierto? La ropa sucia, te la lava, luego te la centrifuga y enseguida te la seca, ¿ya? Muy bien, y obviamente te va a entregar la ropa, ok. Ahora, ¿de qué nos serviría relacionar esto con la composición de funciones? ¿Ya? Aquí yo tengo entonces tres de los aparatos que ustedes van de ver y tengo el insumo para poder, para que estas cosas tengan sentido en realidad, porque esa es la verdad, o sea, no va a tener sentido, ¿cierto? El que yo utilice cada una de estas si no tiene un insumo en este caso. A ver, voy a pensar en que la lavadora es una función una función f. ¿Listo? Ustedes saben que las funciones las denotamos con eh, con una letra en particular. ¿Ya? La centrífuga va a ser la función g. Y la secadora la función h. Eso es. ¿Qué será entonces la ropa que tengo acá en el canasto? ¿Qué podrá hacer acá? X. La X, muy bien. Esto va a ser entonces la X. Para que tenga sentido la máquina esta que tengo como función F, yo tengo que, o sea, la lavadora va a funcionar dependiendo de si tengo o no tengo ropa, en este caso un valor para X. Ahora, la centrífuga necesita de lo que me entregue la función F, o la lavadora en este caso, ¿cierto? O sea, la centrífuga necesita ropa mojada, húmeda, que me va a entregar entonces la lavadora, en este caso la función F. Y la secadora, a su vez, necesita de la ropa que salga de la centrífuga. También va a depender de, en este caso, la función H va a depender de la función G. ¿Ya? A ver, tengo una pregunta. Ah, no, era Cristel que se estaba anotando, ¿ya? Ok, y bueno, ¿cuál va a ser el producto entonces que vamos a obtener aquí? Ropa limpia y seca. Exacto, la ropa que ya está limpia, está seca, ¿cierto? Y bueno, ahí lo que ustedes ya, ¿cierto? Ya ven, ¿ya? Entonces, esto va finalmente a ser el resultado de hacer todos estos procesos, ¿ya? Eso es el producto final, digamos. Ahora, por aquí no me deja. Entonces, acá yo tengo el producto final, finalmente. Ahora, antes de avanzar, a ver si me deja hacer esto, ¿no? Ahí sí, ya. Para poder llegar entonces a de tener esta ropa sucia, ¿cierto? A esto otro, ya sabemos, ¿cierto? Que existe una máquina que hace todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a relacionar este ejemplo, en realidad, con lo que yo quiero finalmente explicarle. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? X, o sea, un insumo, un valor para X, tenemos una función, ¿ya? Tenemos en realidad tres funciones, en donde hay una relación de dependencia, ¿cierto? Para que finalmente tenga sentido la función f, necesito un valor para x, para que tenga sentido la función g,
necesito el insumo que me va a entregar F, y para H, ¿cierto? Para poder trabajar con H, necesito el resultado, el producto que venga desde G. ¿Ok? Entonces, esto que está acá en el medio, abajito, es la máquina que hace todo eso. O sea, con esta máquina, usted va a poder tomar la ropa sucia, la va a meter y le va a devolver al tiro en la ropa limpia y seca. ¿Cómo lo denotamos entonces esta expresión? Así. Esto es F compuesta de G compuesta de F. Esta es una función compuesta. O sea, esta máquina representaría entonces una función compuesta o la composición de una función, o de tres funciones en este caso. Esto es lo que estaría entonces representando esta expresión. Bien, entonces la idea de composición de funciones es una idea en la que tres procesos distintos o tres funciones, ¿cierto?, que hacen cosas distintas, se pueden fusionar, digamos, en una sola expresión, con tal de yo hacer una sola vez un proceso, ¿ya? Yo le doy un valor a la función, ingreso un valor a la función y se obtiene el mismo resultado que si este insumo pasara por tres procesos distintos, ¿ya? Esa es la idea entonces de composición de funciones, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, como para que volvamos entonces a la guía? ¿No? Ya, entonces, tienen que decirme porque yo, o sea, si ustedes no lo mencionan, yo voy a ir avanzando. Entonces aquí es posible entonces que tengamos en cuenta la misma idea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Que usted comprenda, ¿cierto?, que para que exista una función compuesta se necesitan de por lo menos dos funciones, y que la composición de funciones permite entonces tomar el valor de una variable y entregarte, ¿cierto?, un resultado que tú podrías obtener ya al hacer pasar este resultado por varias otras funciones. Entonces, la composición de funciones permite justamente simplificar esto. Ahora yo les pregunto, ¿ya? ¿Dónde más, por ejemplo, en la vida cotidiana podría haber este tipo, esta idea, digamos? No sé si ustedes pueden, o sea, asociar, digamos, esta idea, la de utilizar, ¿cierto?, la función de distintos aparatos y concretarlo en uno solo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tomo, a ver, ¿qué tengo acá? Ah, no, a ver, primero que todo, ¿les queda un poquito el concepto de composición de funciones o no? ¿Se logra entender con este ejemplo? ¿Sí? Sí. Sí, Ahora, ¿qué profe. pasa, mira, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo sé que ustedes me van a decir, ya, a lo mejor lo van a captar al tiro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, un reloj? ¿Ya? Tomo un reloj, tomo, por ejemplo, una cámara fotográfica, ¿ya? Una cámara fotográfica. Tomo un teléfono y ahí ya me van a dar cuenta, ¿cierto?, de qué es lo que voy a apuntar, ¿cierto? ¿Habrá alguna cosa que haga todo esto? ¿Hay algún aparato que haga las tres cosas? El celular, po. El celular es un ejemplo de lo que se ha podido hacer en poco tiempo, ¿ah? O sea, bueno, los que ya tenemos, los que pasamos ya los 40 años, sabemos, ¿cierto?, que antes solamente había, para tener un reloj por separado, teníamos cámaras, ¿cierto? Pero era cámara fotográfica, no hacía nada más que eso. Y por último, el teléfono solamente te permitía hacer eso, nada más que eso. Y resulta ser de que hemos pasado, ¿cierto?, en poco tiempo a tener aparatos que hacen todo esto y más. O sea, hay aparatos que tienen una calidad espectacular, ¿cierto? Son capaces de escanear, incluso con una aplicación puedes escanear un documento, enviarlo. Hay muchos aparatos en los que tú puedes editar. Los teléfonos, de hecho, son verdaderos computadores, en ese sentido, son ordenadores que te permiten hacer estas y otras cosas. Ahora, pero en todo caso, esta idea de juntar las funciones de distintos aparatos en uno solo, o sea, no solamente se puede ver acá, o sea, ya hay obviamente otros artefactos que cumplen la misma función. O sea, a lo que quiero yo ir y apuntar es que este concepto de composición de función, yo sé que es un poco abstracto, ¿cierto? Es más bien matemático, pero la idea esta ha estado presente siempre.
Esto de juntar en un puro mecanismo, ¿cierto? Varias funciones que antes se hacían por separado, ¿ya? Por eso es que es tan como relevante que se pueda estudiar en ese sentido, ¿ya? Por eso es que es tan importante, ¿cierto? Darle un espacio para estudiar esto. Ya, vamos a pasar a la parte de la ejercitación. Y ahora, se nos pide acá determinar f compuesta de g de x, ¿cierto? De las siguientes funciones. En cada letra A, B y C, acá tenemos, ¿cierto?, que hacer una composición de funciones, ¿ya? Yo voy aquí a imprimir una pantalla, voy a ocupar obviamente una aplicación que es Paint, ¿ya? Para poder ayudarme. Les voy a preguntar si es que ustedes pueden ver que estoy usando el programa Paint, la aplicación o no. ¿Pueden ver eso? No, está ¿No? mostrando la guía. Perfecto, Sí, ya. Entonces muy bien, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir entonces la aplicación. Y ahora sí, ¿cierto? sí. Ya, muy bien. A ver, vamos a recordar, nosotros habíamos hecho esto, pero igual vamos a recordar entonces qué es lo que habíamos, o cómo habíamos entonces resuelto esta parte, ¿ya? Eh, bueno, tenemos las dos funciones, f y g, ¿ya? Pero en todo caso está bastante bien definida, ¿cierto? Se nos pide calcular f compuesta de g, ¿cierto? De x. Eso es lo que se nos está pidiendo. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que f compuesta de g es lo mismo que tener f paréntesis g de x, ¿ya? Ahora, g de x es e elevado a x, el número de Euler, ¿cierto? O de Euler. Bien, g de x entonces es equivalente a e elevado a x. Por eso es que yo reemplazo entonces dentro del paréntesis, ¿cierto?, más externo, g de x por e elevado a x. Y ahora me tengo que fijar en lo que hace la función f. Lo que hace la función f es, en términos simples, multiplicar por 4 el valor de g, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces con e elevado a x es justamente multiplicarlo por 4. Entonces, esto será, o esto dará más bien como resultado 4 veces e elevado a x. Por lo tanto, la composición de función, esta composición de estas dos funciones dará como resultado un 4 por e elevado a x. ¿Se entiende eso? ¿Me expliqué bien con eso o no? No, yo me perdí. Yo no entendí, profesor. ¿Se perdió? ¿Se perdió en eso? Sí, me Ya, perdí en todo. ya. En todo. Vamos de nuevo entonces, ¿ya? Sí. Vamos otra vez entonces a explicar esto a lo mejor con más calma incluso, ¿ya? Ya. Ya. Lo primero que nosotros tenemos que recordar es que en una composición de funciones se necesita obviamente haber definido previamente dos funciones. Acá hay dos funciones definidas en la letra A. Vamos a hacer primero esto. Tenemos dos funciones definidas, la función g y la función f. ¿Qué es lo que hace la función g? Primero quiero que me digan si pueden justamente entender eso. A ver, ¿qué es lo que hace la función g con el valor de x? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Lo eleva a X o no? Claro, o sea, eleva eh, la base, ¿cierto? La eleva a x. Eso es lo que hace la función. Tomar, ¿cierto?, el valor de y lo eleva a x. Eso es lo que hace. Bien. En cambio, la función g, ¿qué es lo que hace con la variable en este caso? ¿Qué es lo que hace la Lo función? Multiplica, ¿cierto? Multiplica el valor por ¿cuánto? por 4. Por 4. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer nosotros finalmente con el valor x en este caso, ¿ya? Cuando nos quieran eh, preguntar o quieran que calculemos la composición de dos funciones, ¿ya? Vamos a tener que ir en orden. Eso es yo creo que eso es lo primero, lo más importante ahora, que entiendan de que tenemos que ir entonces por orden utilizando las funciones. Yo a ustedes les dije, ¿cierto?, que esta expresión f compuesta de x es equivalente a f paréntesis g de x, ¿ya?
O sea, a lo que quiero apuntar yo es que la función f necesita del valor que resulte después de haber usado la función g. Necesita el producto de haber aplicado la función g. Entonces, todavía no vamos a hacer nada con lo que está acá. O sea, aquí yo necesito entonces el resultado o el producto de la función g de x. ¿Qué se obtiene? ¿O qué es lo que hace finalmente esa función g de x? ¿Qué es lo que me devuelve? Me devuelve entonces esto. ¿Sí? Eso es lo que finalmente hace la función g. Toma el valor de x y lo coloca como una potencia. ¿Ya? Lo coloca ahí en el exponente para la base e. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Es que es súper necesario que usted me vaya diciendo. O sea, si todavía le complica, me tiene que decir, por favor. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo la expresión g de x entonces por su valor equivalente, que es e elevado a x. Ahora voy a usar la función f. ¿Ya? Entonces, la función f, como ya alguien lo dijo anteriormente, lo que hace es multiplicar el valor que ingresa la función por 4. Entonces, lo que yo voy a ingresar a la función es ese e elevado a x. Eso es lo que voy a ingresar a la función f. Y por lo tanto, lo que resulte de incorporar esto va a ser 4 veces e elevado a x. Por eso entonces que el resultado final, ¿cierto? Va a ser 4 por e elevado a x. ¿Ya? Entonces, aquí, insisto, lo que se obtiene de esta parte es 4 veces e elevado a x. Y por lo tanto, el resultado de componer estas dos funciones, ¿cierto? Va a ser 4 por e elevado a x. Ahora, aquí idealmente lo que hay que lograr también es, ¿cómo se llama? Es relacionar justamente, o sea, en el orden en el que vamos nosotros. Cuando aparezca f de compuesta de g, entonces lo primero que uno hace es partir por la función que está a la derecha. En este caso uno partió con g, ¿ya? Bien, o sea, eso es para poder partir, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros la primera parte. ¿Sí? Dígame nomás. Es que en la primera función f g es igual a 4g, 4 por g, Sí, porque ahí no sí. entra la g. Espérate. En la primera función, ¿por qué ahí no entra qué cosa? ¿Por qué no entra la letra g? Espérate que estoy tratando de entender la pregunta. ¿Por qué aquí? Yo entendí la pregunta. ¿Cómo es? Es que no, ahí no me perdí yo. En, en la X se pone la E porque es solo un valor. Entonces el otro ya son 4, entonces no hay necesidad de poner la G. Ah, ya, ya, ya. Porque en el otro no tiene representante, solo la E, que está Pero es que, solita. por ejemplo, en el otro ejercicio sale en todo, en la primera función una g. Esa g nunca se pone. No. Ah, ya se lo entendí. No, pues. A ver, aquí hay, ya, qué bueno que ya, ahora capté cuál es la pregunta. Ya, mira. Acá, en esta expresión, primero que todo, separemos esto ya. En esta expresión, x es un valor. ¿Ya? Es un valor que ingresa a la función en este caso. ¿Ya? A la función f, perdón, a la función g en este caso. ¿Ya? Entonces, es importante, x es el insumo, es el valor de entrada, digamos. Yo la voy a decir así, valor de entrada. ¿Ya? Y g, lo único que hace es indicarme es la función nomás, la función que se va a aplicar, a generar en realidad. Eso es todo. Cuando tengamos la otra expresión, ¿ya? Esta g no representa la función, sino que representa un valor de entrada. ¿Ok? Es simplemente un valor. Ya, esto ya deja de ser finalmente la letra que corresponde a una función. Eso se transformó ya en un valor de entrada. O sea, yo sé que esto finalmente es una forma de representar y de denotar una función, un procedimiento, por último, ¿ya? Pero, en este caso, para la parte de arriba, g, esa g que está en el paréntesis, representa simplemente un valor. El valor que resulta de
utilizar sí, utilizar la función g en este caso. ¿Ya? Y f sigue siendo entonces, sigue representando una función, el proceso este, ¿ya? Pero lo que va dentro de paréntesis finalmente va a ser un valor. Representa en este caso el valor de entrada y que se obtiene después de realizar un proceso nomás. No sé si esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, Por gracias. lo tanto, entonces, g en la función f, en esta expresión que está acá arriba, esa g que está aquí, no es más que la expresión para el resultado que se obtiene. ¿De dónde? El resultado que se obtuvo de utilizar la función g. Por eso es que yo en vez de g voy a reemplazar entonces e elevado a x. Ahora, yo sé que en algún momento ustedes, cuando ya se vuelve un poco más esta idea, van a decir, pero esta cosa es más fácil a lo mejor, po. Es cosa de reemplazar entonces donde aparezca g, la función acá, es cosa de reemplazar lo que aparece acá en la función g de x, y va a ser así. Mira, de hecho, voy a sacar aquí esto, eh, esta parte la voy a borrar. Entonces, a lo mejor usted ya va captando cuál es la idea. Aquí se me pide componer nuevamente f compuesta de g, obtener f compuesta de g, ¿ya? Pero nosotros ya sabemos, ¿cierto?, de que esta f compuesta de g es lo mismo que tener f, paréntesis, el resultado de g de x. ¿Y cuál es el resultado de g de x? El resultado de g de x es todo esto que está aquí, mira. Todo ese polinomio es 8x elevado a 5 menos 3x al cubo y menos 15. ¿Ya? Todo eso es el resultado o el producto que me entrega la función g de x. Ahora, ¿qué es lo que hace la función f? Miren la Silencio. función. ¿Qué es lo que hace la función f? Eleva a 13. Lo eleva a Eso, 13. Ya, perfecto. Eleva a 13 toda esa expresión que está en el paréntesis. O sea que finalmente el resultado de hacer esto, ¿ya? El resultado de hacer todo esto va a ser que voy a tener que escribir este polinomio, pero elevado a 13. ¿Ya? Así que esta expresión que ustedes ven acá, la última, la que está en la última fila, corresponde a la función compuesta. A 8, en este caso 8x elevado a 5 menos 3x cubo menos 15 y todo esto elevado a 13. ¿Ok? Ese es el resultado entonces. ¿Dudas, preguntas hasta ahí o no? ¿Ahora sí o no? Yo tengo una duda. Dígame nomás. ¿Qué duda tiene? Cuando vamos en el paso 3, no hay que poner al tiro el elevado a 13, ¿cierto? No, no es necesario. No, No, o sea, solo a en ver, la respuesta final, ¿cierto? claro, es que ¿sabes qué? Yo voy mostrando el paso a paso. Ahora yo creo que ustedes son tan capaces que van a poder hacer esto de una pata. ¿Ya? Ah, ya. A ver, podrían, bueno, a lo mejor ustedes ya lo hicieron, no tienen la solución, pero la idea era que ustedes mismos se den cuenta que pueden hacer esto. ¿Ya? A ver, yo voy a solamente a mostrar este último ejemplo, en la letra C, qué es lo que tendrían que hacer. Y luego, enseguida de esto, vamos a tratar de, bueno, quiero obviamente verificar que eso se cumple, ¿ya? Bueno, primero tenemos la función g, ¿cierto? O sea, nos piden f compuesta de g, ¿ya? ¿Ok? Nos piden esta función, f compuesta de g. ¿Qué sabemos que es f, paréntesis, g de x? Y ahora, ¿qué es lo que es g de x? ¿Qué es lo que hace finalmente g de x? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace con la variable x, la función g? En palabras, ¿qué es lo que hace? logaritmo de esa función, o sea, de eso 2x más 5. Ya, pero ya, yo me refería a solamente la función g. En todo caso, tú ya te me adelantaste, pero estaba bien en todo caso lo que tú estás diciendo, ¿cierto? La función g lo único que hace es multiplicar por 2 el valor de x y luego le suma 5, ¿ya? Ahora, si nosotros lo llevamos acá, o sea, si nosotros vamos obviamente en orden, ¿ya? Yo voy a colocar acá, ¿cierto? El resultado, el producto de usar la función g. Eso es lo que hace. Te devuelve
el doble de x más 5, aumentado en 5. Y finalmente lo que hace f, la función f, es calcular el logaritmo de eso. La función f te devuelve el logaritmo entonces de esto que está en el paréntesis, de 2x más 5. ¿Ya? Por lo tanto, este sería el resultado. Esa sería la función compuesta, digamos, f compuesta de g. Logaritmo de 2x más 5. ¿Bien? Ya, a ver, voy a dejar de compartir esto. Tengo acá 16 personas. Antes de seguir, me gustaría saber si todos se anotaron ahí en el chat. Por favor, escribir el nombre, apellido y el curso. Es importante para que quede registro de esto. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Ojalá que esto obviamente resulte. Voy a compartir acá una pantalla en blanco. Bien, necesito saber si ustedes pueden ver la pantalla en blanco que tengo yo. Sí, Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Lo que voy a hacer yo, ya, es simplemente darles un voto de confianza, obviamente, a ustedes. Entonces voy a colocar aquí eh, 3 funciones, ¿ya? Voy a colocar una función f acá, una función g y una función h, ¿ya? ¿y todas de X? Sí, porque aquí no hay problema en... O sea, a ver, yo quiero que quede súper claro que la x finalmente es el valor de entrada, ¿ya? Es el insumo para la función. Yo puedo usar la misma variable, o sea, aquí no quiero que se queden estancados con el hecho de que, ¿cómo se llama? Aquí necesariamente tiene que ir ¿cómo se llama? La letra correspondiente a lo que viene de la otra función, sino que aquí en cada una de las funciones x, lo que está en el paréntesis, simplemente representa un valor de entrada, ¿ya? Lo voy a colocar acá incluso. X simplemente representa un valor de entrada, ¿ya? Ya, ok, valor de entrada. Ya, entonces voy a proponer algunos ejercicios. Voy a colocar aquí f compuesta de g, de x, ¿ya? Y acá abajito voy a colocar g compuesta de f, porque ojo que yo puedo cambiar incluso el orden. Ya. Bien, me gustaría saber quién puede animarse, ¿cierto? A calcular la primera composición, por favor. Yo tengo acá habilitado, digamos, que ustedes puedan eh, participar, obviamente, con la pizarra. ¿Alguien se quiere animar, por favor? Hola. Pero ahí, ¿qué hacemos con la H? Sí, que ahora se ve más difícil, profe. ¿De verdad? Es Sí, que no sé. pero a ver, es que la H todavía no la vamos a tocar. Yo solamente estoy Ok, pidiendo que ok. ya, sí, porque por eso insisto, o sea, veamos, ¿cierto? Si se está teniendo la idea. Y no le tengan miedo, o sea, a ver, hay un grupo, ya, que no es cualquier grupo, ya, es lo mejor que se tiene en lo que es matemática. Ya, pues entonces yo quiero que ustedes, ¿cierto? Ya, pero, por ejemplo, según yo sería 3, Quiero no, que raye la pizarra. Ráyelo, Fernanda. no. Eso, anímese nomás, hija, si aquí habemos solamente personas que queremos aprender nomás. O alguna varón, a los varones de repente les gusta más hacer esas leceras. No, rayar la pizarra, ya. A ver, ¿qué pasó? Que acá hay alguien que está preguntando. Ya, la Carito está escribiendo. Ya, voy a tomar en cuenta lo que puso la Carito, ¿ya? Ya, pero hay alguien que quiera mostrar cómo realizar,
que me diga, mira, profesor, yo esto es lo que entendí. Por último, díganme qué es lo que entendió, pero que alguien haga uso de la pizarra. Mira, mira lo que estoy ¿Puedo pidiendo. rayar yo? Sí, pues si yo tengo habilitado para que usted lo haga. Ya, Carito, no te preocupes, no te preocupes. Perfecto. La Carolina escribió ya su respuesta, por ejemplo, ella escribió su respuesta. Lo que pasa es que no la puse en la pizarra. Yo solamente es como salir acá y tomar el plumón y hacer esto, ¿ya? Profe, no puedo, se me complica mucho. ¿No? Ya, bueno. Ya, ¿y alguien puede hacer eso? Si no, lo hago yo. Ya usted me va diciendo. ¿Ya? Mira, si finalmente lo que yo quiero es Lo voy a escribir en el chat. lo que hay en el chat. Ya, espérate, ¿eh? Ya. A ver, vamos a ver. A ver si coincidimos también, ¿ya? Si coincide con la respuesta. Mira, ya sabemos, ¿cierto?, que el f compuesta de g de x es lo equivalente a tener, ¿cierto?, f paréntesis g de x. ¿Ya? Por eso es que yo voy paso a paso. Ahora, g de x. ¿Qué es lo que es g de x? ¿Qué es lo que es g de x? ¿Es al X cuadrado? al cuadrado, exacto, ya, ese es el que es al cuadrado. Entonces yo, en vez de colocar g de x, voy a colocar x al cuadrado. Ya, parto con eso. ¿Ya? Ya que Luego, puso una respuesta, yo también saqué lo mismo. ya, muy bien. Vamos a finalizar esto. Antes de ver la respuesta, porque yo me quedé justamente con lo que había dicho la Carolina. Antes, miremos lo que hace la función f. ¿Qué es lo que hace la función f? X menos 1. Ya, pero ¿qué es lo que hace la función con la x? La La eleva al multiplico por 3. Y luego, Eleva al cuadrado. El resto eso. 1. Entonces, lo que esté dentro del paréntesis en la función f, lo que esté dentro del paréntesis, da lo mismo si es un tremendo chorizo lo que haya ido o es una expresión muy simple, la multiplica por 3, o sea, el x al cuadrado lo multiplica por 3 y eso luego le resta 1. Eso es entonces lo que deberíamos tener nosotros. ¿Ya? O sea, finalmente esa es la expresión que deberíamos entonces tener. ¿Ya? Bueno, a ver. Voy a poner acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí, ese va a ser el resultado, digamos, después de componer la función. ¿Ya? Este es nuestro resultado final. A ver, voy a colocar aquí nuevamente f compuesta de g, entonces sería 3x al cuadrado menos 1. Y acá tengo la respuesta en el chat, colocaron 3, perfecto, ya, entonces estaba bien, lo colocó acá, y bien, Cristel, ¿cierto? También se atrevió, estábamos bien entonces, ya, lo hicieron bien. Y ahora, ¿cómo sería entonces g compuesta de f? Ya, anímense por favor y escríbanme ahí, no sé si alguien puede, por ejemplo, ¿Ese ¿ya? sería como 3x menos 1 y todo eso elevado al cuadrado o no? Ya, a ver, 3x menos 1 y todo eso al cuadrado. 3x menos 1, todo esto al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, eso yo creo. Ya, perfecto. ¿Qué dice el resto? ¿Estará bien o no? ¿Qué dice el resto? ¿Está bien o no? ¿Opinan lo mismo? ¿Están de acuerdo? Yo creo que es Y El anterior. X cuadrado y entre paréntesis 3x más. ¿Qué pasa, loco? Supone que al Ya, revés. ya. A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Anda, Eh, Luego son las 3, ¿no? ¿3 de hay, qué? hay alguien que tiene abierto el ¿La micrófono. hace abajo? No. Por, por favor, silenciar el ¿Tenés micrófono. tenés la Alexa en tu casa? O sea, en tu casa, Yo no en estoy tu en la pieza. ventana, ¿no? Ujú. A ver. Ya, ahí sí. Ok. Bien, mira, veamos entonces cómo tendría que haber hecho esto. Ya, primero, aquí vamos primero con G, ¿Qué vas a hacer hoy paréntesis, día? G de X. ¿Querés ir a Quintana ahí? ¿Vamos mañana a Santiago? Yo iré a Santiago mañana.
que no tengo permiso. Estaba pensando venirme al INC. Bien. Tenemos acá g de f de x entonces, ¿cierto? Ya, por qué lo que es f de x? ¿Ya? F de x es 3x menos 1. ¿Bien? Eso es lo que es f de x. Eso es lo que te devuelvo, que eso es lo que hace finalmente. Multiplica la x por 3 y le resta 1. Y ahora tenemos acá, tenemos que hacer lo que hace la función con la expresión que está dentro del paréntesis, con 3x menos 1. Y lo que hace g es elevar al cuadrado. Y por lo tanto, tomo yo la expresión 3x menos 1 y la elevo al cuadrado. Por lo tanto, estaba correcto. ¿Ya? Las personas acá, no sé qué fue que me dijo, pero estaba correcto eso que había dicho. Esa es entonces la función f, o sea, g compuesta con f. ¿Ya? ¿Más claro ahora? Oye, vamos a usar entonces la otra función. ¿Ya? Eh, vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Una preguntita. Dígame nomás. Es que, por ejemplo, en esas dos que está borrando, ¿Ya? ¿por qué no? O sea, si G se supone que va eje compuesto de F, ¿por qué ¿Sí? no va X al cuadrado delante de todo lo de F de X? Porque sería la nada elevado a 2. A ver. Déjame ver si entendí la pregunta otra vez. Eh, ¿Por qué no va la f? ¿Por qué no va X cuadrado y entre paréntesis 3X menos 1 y eso? A ver, ya, déjame ver. Déjame ver entonces cómo se... Ahí sí, ya. ¿Por qué no va x? Ah, perdón. Que yo trato de entender obviamente la pregunta, qué es lo que apunta la pregunta, por eso me pongo a pensar en eso. A ver, tenemos claro, por ejemplo, que cuando tengamos que calcular esto, esa función, a ver, voy a esto, mira. Tenemos x, tenemos una función f que depende de x, y de la función, y la función g depende a su vez de f. Vamos en ese orden, no sé si me explico. ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, cuando yo quiero, ¿cierto? Eh, juntar todo esto en una sola expresión, entonces yo voy en este orden. G compuesta de f, ¿cierto? De x. ¿Ya? Entonces, qué es lo que primero yo debo hacer? Primero debo obtener esto, o debo, digamos, utilizar la función f primero. ¿Ya? Tengo que aplicar la función f. Tengo que aplicar este proceso sobre x. Entonces, en este caso, para obtener g compuesta con f, lo primero que tengo que hacer es obtener f de x. Y f de x, acá está, acá abajito está f de x. F de x es 3x menos 1. Eso es lo que es. Entonces, primero, dentro del paréntesis, en vez de ahora de f de x, voy a colocar Profe, 3x menos 1. ¿Sí? o sea, lo que yo entendí por lo menos, ya, es que ¿Sí? x vale, o sea, f de x es 3x menos 1. Sí. Entonces, no sé quién pregunta que por qué elevado a 2, yo le diría que es lo mismo que multiplicar a 3x menos 1 por 3x menos 1. Entonces, eso es básicamente. ¿Para qué escribir de nuevo el 3x menos 1 si lo podemos elevar a 2? Ah, ¿tú te refieres a esto? 3x menos 1 por 3x menos 1. Ella dice que por qué no es x cuadrado, si no me equivoco, paréntesis, 3x menos 1. X cuadrado, paréntesis. ¿Algo así? Sí, creo que ella dice eso, ¿o no? No sé, ¿qué me hizo la pregunta, por favor? yo sí, eso era X al cuadrado y entre paréntesis 3X menos 1.
Claro, pero es que Ah, se supone que no puede ser así porque tienes que reemplazar la función, po. a ver, claro, lo que yo quiero dar a entender entonces es que acá, al usar las funciones, vamos obteniendo resultados, ¿ya? Tenemos un producto. Cada vez que se utiliza una función, que se evalúa una función, se obtiene un resultado, un producto, digamos. Y ese producto es el insumo para la siguiente función, ¿ya? A ver, en este caso, el insumo para la función f es x. Ese es el insumo, ¿ya? Es como la materia prima, ya listo, ahí está. La utiliza la función f y se obtiene un resultado. Y ese resultado es el insumo para la siguiente función, ¿ya? O sea, no es que aquí haya que realizar una operación con las expresiones de cada función, ¿ya? O sea, no es una multiplicación, por ejemplo. O sea, aquí lo que hay que hacer es ir tomando los resultados, los productos, después de utilizar cada función, y van pasando por distintos procesos o distintas funciones en sí, ¿ya? Finalmente aquí hay un proceso de transformación constante. Tomo x, lo transformo mediante la función f, y el resultado lo toma la función g, lo transforma nuevamente. Eso es lo que va pasando, ¿ya? Y por eso es que, ¿qué es lo que voy haciendo yo? Yo simplemente voy trabajando sobre la expresión, y porque la expresión representa el resultado de esa operación, ¿ya? A ver, mira, voy a hacer lo siguiente, voy a borrar acá, la idea que quiero, ¿cierto? Es justamente ir aclarando esa parte, ¿ya? A lo mejor si hacemos, Sí, ya entendí un poquito más. ya, de todas formas vamos a tratar de ir aclarando esta parte. No hemos usado todavía la función, esta otra función g, o la función h, perdón, todavía no la usamos. Así que voy a, todavía no sé cómo, aquí, ya. Por ejemplo, en el número 3, yo voy a colocar acá h compuesta de f. Voy a colocar ese ejemplo, ¿ya? Y acá abajo voy a colocar g compuesta con h. Bien, ya tengo dos actividades en las que hay que calcular obviamente la composición de esas dos funciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a partir? ¿Qué tengo que partir yo haciendo acá? ¿O qué debo escribir como para que vamos en orden y vamos entendiendo, ¿cierto? Que finalmente aquí es cosa de ir realizando un proceso. Poner la función de fx. Ya. A ver, pero antes de poner la función f de x, fíjense que dice h compuesta de f de x. O sea, tenemos esto. Entonces, lo primero que necesitamos, ¿ya? No, lo primero que necesitamos es obtener esto. Eso es lo primero. ¿Sí? F de x, ya. ¿Y qué es lo que es f de x? 3x Menos 1. menos 1, ya. Eso es lo que es f de x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué va a hacer h? Va a tomar eso. Va a tomar ese 3x menos 1. ¿Y qué va a hacer con ese 3x menos 1? ¿Qué es lo que hace el h? ¿Ya? Tengo que, h va a tomar toda esta expresión y ¿qué es lo que le va a hacer? Está muy ¿La va a poner complicado. al cuadrado y le va a ¿Sí? sumar 6? Ya, otra vez, por favor. ¿La va a poner al cuadrado y sumarle 6? Eso es lo que hace la función h. Le va a aplicar raíz cuadrada y le va a sumar Eso, 6. eso era, po. A esto que está en el paréntesis rojo, eso que está en el paréntesis rojo, ¿sí? Lo voy a colocar acá, de hecho, 3x menos 1, a eso le va a aplicar la raíz cuadrada, ¿cierto? Pero no sería, a ver, no sería al revés, o sea, le va a sumar 6 y a eso le va a aplicar la raíz cuadrada, yo creo, ¿ya? Así tendría que quedar eso, ¿ok? Eso es lo que entonces resulta después de que toma viene la función h y toma el resultado o lo que le entrega la función f de x. Ahora,
¿cómo quedaría más simple esta expresión? ¿Ya? ¿Se puede reducir la expresión que está en la cantidad subradical ahí o no? ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría la expresión 3x menos 1 más 6? 3x5 más 5. 3x5 más 5. Eso es. Así quedaría. ¿Ya? O sea que finalmente h compuesta de f de x sería entonces la raíz de 3x más 5. ¿Ya? Ese sería entonces el resultado para esta tercera función compuesta. Ya, intentemos hacer entonces la última, la 4, siguiendo el mismo esquema. ¿Y alguien me podría dar el resultado también? Ya, aquí tengo una respuesta. Es no. Uy, como que... Eso quedaría como x más 6, ¿o no? Ya, vamos a ver si queda así. Veamos entonces, ¿qué es lo que va a resultar de esto? Ya, lo primero, sabemos que G compuesta de H de X vendría siendo en este orden, ¿cierto? ¿Sí? O sea, vamos siguiendo este esquema entonces. H necesita de X, ¿ya? Necesitamos saber qué es lo que se obtiene acá primero. ¿Ya? Cuando viene la función H y toma X, ¿qué es lo que devuelve la función H? Devuelve la raíz de X más 6. Eso es lo que hace la función H. Y ahora va a venir la función G y va a tomar ese resultado, va a tomar ese producto que entregó la función H. ¿Y qué es lo que hace G? Lo eleva al cuadrado. Lo eleva al cuadrado, muy bien. Entonces voy a tomar esa expresión, ¿ya? Y la vamos a elevar al cuadrado. Eso es lo que hace la función G. Eleva al cuadrado la raíz. ¿Y qué es lo que va a Pero ahí se resultar? elimina. Muy bien. Se elimina, ¿cierto? Esto es una propiedad que a lo mejor vimos nosotros ya en segundo, que es cuando se tiene una raíz cuadrada y la agregamos al cuadrado, finalmente el resultado que se obtiene es la cantidad subradical. Así que ese sería entonces el resultado, o sea que aquí voy a tener un x más 6 y ese sería entonces el resultado final, ¿ya? Correspondiente a esta composición. ¿Ya? A ver, ¿se va entendiendo entonces cómo ir obteniendo esta composición o no? ¿Queda más claro eso o no? Sí. ¿Sí? Sí, O sea, profe. ya, eso, es que las personas que están ahí atentas justamente a eso, ¿ya? Necesito que ustedes me vayan diciendo si va quedando más claro. ¿Ya? Ahora, aquí voy a dejar de compartir, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Y vamos a volver entonces a la guía misma. Oye, a todo esto, si tienen otra sesión, me tienen que decir, o sea, yo me fijé en el horario a todo esto, para poder decirle a ustedes en qué horario nos juntamos, escogí justamente una hora en la que yo sabía que no deberían tener problemas, ¿ya? A menos que ustedes... Ya ahora tienen, no sé si lenguaje o consejo de curso. No hay consejo de curso, Sí. pero le avisé a la profe y dijo que podíamos llegar tarde. Sí, eso es lo que quería decir. Yo no, o sea, yo en el sentido no me voy a sentir mucho, ni mal ni mucho menos, porque yo sé que yo puse un horario sin consultarles, chiquillos. Yo creo que me disculpen, pero es que no encontré otro horario en este día viernes, ¿ya? Y para no perder este hilo, por eso es que lo hice así, ¿ya? Ahora mira, a mí me gustaría solamente que viéramos esto, la guía, cómo sigue finalmente la guía. Después de esta primera parte, sigue los problemas en contexto, ¿ya? Y para ir, obviamente, también necesitamos más, un poco más de análisis acerca de esto. Si lo primero quizás queda claro, un poco más claro, podemos entonces avanzar con esta otra parte, ¿ya? Yo alguna vez les dije, los problemas en contexto son los que más dificultades a veces presentan. ¿Y por qué? Porque no estamos tan habituados a hacer este trabajo, de contextualizar justamente en esto. Vamos a analizar este primer ejemplo. Y dependiendo de la hora que terminemos,
vamos a proponer otra sesión por último, ¿ya? Porque la idea es también, o sea, la idea es que puedan ustedes darse el tiempo y ver si van asignando bien o no van asignando esto, ¿ya? Dice el problema número 2 lo siguiente: el costo unitario en dólares de la fabricación de N motos para cross country se describe con la función que aparece acá, ¿cierto? C de N. Esta es la función que permite calcular el costo unitario. Eso es lo que hace la función, calcula el costo unitario. Esto está en dólares de la fabricación de una cierta cantidad de motos. Ahora, dice acá que N pertenece a este conjunto. Este conjunto, entre comillas, estaría definido por extensión. Eso que ven ustedes acá, 96, 97, etcétera, hasta llegar a 120, vendría siendo el conjunto de valores que podría tomar N. Y en ese sentido vendría siendo la cantidad de motos que se fabrican. O sea, tenemos un mínimo de 96 motos que se fabrican hasta un máximo de 120 motos que se fabrican. ¿Ya? Y dependiendo de la cantidad de motos que se fabriquen, se obtendrá entonces un cierto costo, un costo unitario. Y ese costo se calcula mediante esta función. 14.320 por, aquí no dice, pero se entiende que es por el número de Euler, ¿cierto? E elevado a menos 0,031 por n. Y todo eso sumado con 1120. ¿Ya? Eso es lo que hace finalmente la función. O sea, tenemos aquí una primera función. Después dice, además se sabe que hasta inicios del 2012, la cantidad de motos fabricadas ha dependido del año de funcionamiento de la empresa. Aquí falta una L. Ha dependido del año de funcionamiento de la empresa. Esta variación se puede analizar entonces mediante el siguiente modelo matemático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que entrega esto? ¿Ya? Eso es lo que entrega justamente la cantidad de motos fabricadas. ¿Ya? Y esa cantidad de motos depende de los años de funcionamiento. Donde T son los años transcurridos, pero a partir del 2000. ¿Ya? Bien, entonces, desde el 2000 a 2012, ¿cuántos años pueden transcurrir entonces? Oye, desde 2000 a 2012, ¿cuántos años transcurren? 12. 12, ¿cierto? Muy bien. Así que yo voy a tomar en cuenta después eso, ¿ya? Entonces, años transcurridos, en este caso T, por ejemplo, podría tomar valores, podríamos partir de cero, o sea, ¿tiene sentido como partir de cero o no? Ya, vamos a partir entonces de 1, ¿ya? De 1 hasta 12. Perdón, mi letra no, como que no es la mejor la letra en estos momentos. Eso es lo más claro, ya. Ok, entonces pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, ¿cierto? Hasta 12 años. Ok, ahora dice, ¿cuántas motos se fabricaron a inicios del 2001? ¿Y cuál fue el costo unitario? Bueno, aquí tenemos dos funciones, la función C, la función N. ¿Se dan cuenta de que para poder utilizar la función N, mira, para poder usar la función C, perdón, yo necesito de la función N? ¿Lo ven o no? Y para poder hacer uso de la función N, ¿qué necesito? ¿Ah? Saber los años. Saber la cantidad de años, ¿cierto? Necesito del valor de t. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que en este esquema yo perfectamente después, mira, incluso más, aquí después nos van a pedir hacer una composición de estas dos funciones? Ya, pues entonces aquí primero dice, ¿cuántas motos se fabricaron a inicios del 2001? Lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de motocicletas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que usar esto, ¿ya? Ahí va a entrar en juego la función que calcula la cantidad de motos. ¿Cuántos años han transcurrido entonces al 2001? 1. 1 año, por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que reemplazar, ¿ya? Aquí, la t por 1, y enseguida, ¿cierto? Vamos a agregar el 96, porque finalmente eso es lo que hace la función, ¿ya? N lo que hace es multiplicar la cantidad de años por 2 y le suma 96.
Aquí, en este caso, como la cantidad de años, eso significa, perdón, que t es 1. Por eso es que yo reemplacé, ¿cierto? T por 1. De hecho, puedo tratar de aclarar esto, ¿cierto? Para que se entienda de que este 2t más el 96 va a ser 2 por 1 más 96. Y eso nos da, ¿cuánto nos da eso? 98. 98, ¿cierto? Muy bien, ya. Perfecto. Esa es la cantidad de motocicletas, ¿ya? O de motos que se fabricaron a inicios del año 2001. 98. Listo. Y con esto yo ya puedo entonces, o sea, esto lo toma la función C, toma ese 98 y ahora vamos a usar la otra función. Ahora, eso va a ser obviamente un poquito más, no complicado, pero sí un poquito más enredado de escribir, ¿cierto? Vamos a tomar acá, entonces, ese 14.320 por el número E elevado a menos 0,031, y aquí voy a multiplicar por 98. Ahí, multiplico por 98. Y a este resultado le voy a, esto parece más bien un menos, lo voy a arreglar aquí. Y eso entonces se le suma 1120. Entonces tenemos obviamente que hacer este cálculo. Ya, con calculadora en mano, por favor. Ustedes si tienen la calculadora a mano para que me vayan ayudando. ¿Ya? Y me dicen cuál es el resultado. Pero 1806. 1800, 6. ya. Ok, 1806. Voy a colocarlo acá entonces. 1806. Así cerrado, 37. como 37. Ya. ¿Usted hizo el trabajo de hacer el cálculo o no? Sí. ¿Sí? Ya. Es importante, por lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Para que ustedes también puedan usar correctamente la calculadora y verifiquen que efectivamente se llega a ese resultado. Ese es el valor entonces, o sea, ese es el resultado. Ya, ¿y qué sería entonces esto? Finalmente, este resultado que se obtuvo acá, ¿qué sería? El costo. El costo El unitario, costo. ¿cierto? Exacto, este es el costo unitario, no se lo olvide, costo unitario, ¿cierto? De fabricar ¿cuántas motos? 98. Exacto, entonces aquí agregamos, aquí vamos a hacer una interpretación, ¿ah? Costo unitario de fabricar 98 motos. Profe, me perdí. ¿Y la E? ¿Qué? Lo que pasa es que por eso que yo le preguntaba a su compañera, ¿cierto?, si había hecho todo este proceso. Ya, mira, fíjate en lo siguiente, fíjate en el cálculo que hay que hacer antes de llegar a 1806,37. Tengo acá 14.320 multiplicado por E elevado a menos 0,031 por 98, ¿ya? Y todo eso se le suma 1120. Entonces, mira, a ver, yo voy a dejar de compartir esto y voy a abrir una aplicación. Voy a abrir una aplicación que tengo por acá que por lo menos para mí es bastante útil. ¿A todos le dio el mismo resultado? Eso es lo que pregunto y eso que quiero que verifiquen, que todos hagan hecho el cálculo. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Ya, vamos A mí allá. también A mí también me dio lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién hace mal? Mira, pero tranquila, lo que quiero ahora hacer con ustedes es que vayamos haciendo el cálculo, porque si puede pasar que de repente uno se confunda, necesito que me digan si pueden ver la calculadora. Sí. 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 Sí, ven la calculadora ya. Entonces, mira, entonces eso es lo que yo necesito ahora en estos momentos, ya, que puedan ver entonces la calculadora. Ya, entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer es en el exponente. Multiplicar 98, ¿ya? 98 por menos 0,031. Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya, bueno, yo sé que hay calculadoras que hacen todo de una,
pero depende de la calculadora también, pues hay calculadoras que son, ¿cómo se llama? Espectaculares, y tú de una puedes hacer el cálculo. Para el que no tenga esa calculadora, tendría que ir por parte. Primero multiplicar en el exponente 98 por menos 0,031. Ya. Ese es el resultado. Ojo con eso. Menos 3,038. ¿Ya? Ahora voy a elevar el número de Euler, voy a elevar la e a ese exponente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Mira, voy a ocupar la tecla Shift y del logaritmo para que aparezca el exponente e. Perdón, el número de Euler. Eso es lo que voy a hacer. Al hacer yo esto, ¿cierto? Al hacer yo esto, lo que estoy indicando, ¿cierto? Es que voy a elevar a menos 3,034 ese número. Ahora, uno, por ejemplo, podría, eh, ¿cómo se llama? Podría hacerlo incluso de otra forma, ¿ya? Hay otras calculadoras que permiten incluso ir llenando un casillero y tú vas armando la operación, digamos, ¿ya? Ya, si yo, por ejemplo, aquí coloco este resultado, o sea, este sería el resultado de elevar e a menos 0, a ver, 98 por 0,71. Ahí sí, ya. Este sería el resultado de elevar la letra E a menos 3,038. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Sí, Perfecto, ya. ¿Qué hago ahora entonces? O sea, ya que tengo yo este resultado, o sea, en este momento yo tengo el E elevado a este, a este otro exponente, ¿cierto? A menos 3,038. Ya. Y ese resultado ahora lo vamos a tener que multiplicar por los 14.320, por 14.320. ¿Ya? Ahora voy con el producto. Antes de la suma, el producto. Eso me va a dar 686.036 y varios decimales más. Pero a eso hay que sumarle 1.120. ¿Ya? 1.120. Y eso me va como resultado 1.000. A ver, qué bueno que apareció esto. Ojo con esto. Esa como es del decimal, es de la unidad de 1.000. Y resulta ser que el punto corresponde a los decimales. Entonces, hay calculadoras que están programadas de tal forma que en vez del punto de la unidad de 1.000, por ejemplo, colocan una coma. No sé si las calculadoras de ustedes están programadas de esa forma. ¿Ya? Eso a veces tiende a confundir al estudiante. ¿Ya? Cuando tenemos que hablar de 1806, hay algunos que lo toman como 1,8, por ejemplo, y eso es un error. Entonces, en este caso, la respuesta es 1806,36, y si yo quiero aproximar, sería ya 1806,37. ¿Ya? Entonces, sí, pues si vamos haciendo en orden la operación, deberíamos llegar entonces al resultado. ¿Ya? No deberíamos tener inconvenientes en eso. ¿Ya? Así que bueno, yo quería llegar justamente a esa parte. ¿Ya? Ese entonces son 1.806 dólares, es el costo unitario de fabricar 98 motos. ¿Ya? Ahora, aquí se nos pidió determinar una función K definida como la composición, como la función compuesta entre C y N. Eso es lo que deberíamos entonces ahora obtener, la función compuesta de C y N. Entonces, bueno, sería cosa de seguir más o menos el mismo esquema que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces, la función N lo que hace es multiplicar el tiempo por 2 y le suma 96. Y ahora viene la función C y va a tomar todo esto que está acá, 2n más 96, y lo va a reemplazar, ¿dónde? En el exponente. Entonces aquí quedaría 14.320 por e elevado a menos 0,031 por, y ahí voy a colocar 2t más 96, muy junto, ya quedó más 96, y eso se le suma 1.120. Así que todo esto que está acá corresponde a esa función compuesta. Eso es C,
compuesto de n de t. ¿Ya? En términos simples, eso es lo que sería entonces k. Y oye, ¿y la función k finalmente de qué depende? ¿De La C y función k, N? Del ya, tiempo. del tiempo, sí, depende de esa variable. ¿Ya? Atención con eso. Finalmente, K es la composición de estas dos funciones, pero resulta ser de que en definitiva ambas funciones dependen del tiempo. Así que K también depende del tiempo. ¿Ya? Bueno, ya tenemos la letra A, tenemos la letra B. Hay que interpretar la función K, indicando las unidades de medida. Finalmente, ¿qué es lo que debe entregar K? Pensemos en El costo unitario. exacto. K lo que hace es entregar el costo unitario, ¿cierto? ¿Ya? El costo Sí. unitario ¿en qué unidades? Dólares. En dólares, muy bien. En la función K me entrega el costo unitario en dólares, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Y de qué depende, Que depende de los años transcurridos. cierto? O sea, sabemos, ¿cierto?, que finalmente es posible calcular el costo unitario dependiendo de los años transcurridos. O sea, ahí entre medio, ¿cierto? Habría que hacer mención especial, obviamente, para la fabricación de motos. O sea, está bien, la función K indica el costo unitario en dólares por la fabricación de motos que depende de los años transcurridos. Yo creo que habría que agregar justamente eso, ¿ya? Entonces esto sería el costo unitario en dólares, ya lo habíamos dicho, alguien lo dijo por ahí, ¿cierto? La Sofía se fue, por la fabricación de motos que dependen de los años que han transcurrido. Parece que fue la María Jesús la que dijo lo último, ¿cierto? Bueno, escriba el dominio contextualizado de la función K. ¿Cuál sería el dominio en este caso de la función K? Oye, ¿cuál sería el dominio ¿Del 0 al 12? del 0 al 12? Ya. Ah, claro, habíamos dicho que podía ser de 0 a 12 si es que pasaban 0 años en realidad, pero pensemos en que transcurrieron uno primero, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido que uno diga cuántos años transcurrió. Partamos de uno mejor, como lo habíamos dicho acá. ¿Te parece? ¿Ya? Pero se entiende, por lo menos a mí me queda claro que tú te fijaste en eso. Exactamente, son los valores que puede tomar el tiempo, ¿ya? Así que vamos a partir, por último, desde 1 hasta 12, ¿ya? Como para que tenga más sentido hacer el cálculo de acá, ¿ya? Bueno, en este caso, en todo caso, eh, uno, a ver, podría quizás ni siquiera haber transcurrido un año. O sea, tú puedes expresar un tiempo en años, ¿cierto? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no llevamos un año y llevamos meses? Yo creo que ese valor obviamente tendría que ser menor a 1. Así que dependiendo de eso, sí, igual estaría la posibilidad también de expresar el tiempo en años, pero si son meses en realidad los que lleva esto funcionando, tendrían que ser menos de, de un año, menos de 1. Así que, ¿sabes qué? Yo creo que es más conveniente entonces colocar de 0, pensando obviamente en que puede ser posible tener menos de un año, pueden ser meses incluso los que ya funcionando esto, ¿ya? Además que pensemos que tiempo es una variable que es continua, ¿ya? El tiempo como es continua, entonces también hay valores entre medio, ¿ya? Así que vamos a considerarlo de esa forma. Y el último, ¿cuál es el costo unitario de fabricación a inicios del 2007? Ya, aquí, bueno, si es a inicios del 2007, la cantidad de años que han transcurrido a inicios del 2007 sería 7. 7. Por lo tanto, vamos a tener que vamos a tener que primero calcular la cantidad de motos fabricadas en esos 7 años. Aquí ya voy a borrar todo esto. Ya, ok, aquí vamos a borrar acá. Aquí voy a reemplazar, ¿sí? Ya, y vamos a ir entonces. Aquí simplemente vamos a reemplazar.
Bueno, entonces, si es 7, aquí vamos a tener un 2 por 7 más 96. Bueno, 2 por 7, eso es 14. Y 14 más 96 110. son 110, ¿cierto? Ya, 110. Así es que vamos ahora, bueno, la función acá tomaría ese 110 y lo coloca acá en el exponente. Así que habría que hacer ese cálculo. Bueno, si hacemos el cálculo correctamente, es decir, primero multiplicamos en el exponente 110 por menos 0,031. Elevamos la letra E a este resultado, multiplicamos por 14.320 y le sumamos 1.120, eso me va a dar 1.500. 1593. Muy bien, 1.593. Como hay algo, ¿ya? Como 15. Esta entonces sería el costo unitario. Este es el costo unitario para la fabricación, ¿ya? Para la fabricación de 110 motos, ¿ya? Entonces son 1.593 dólares. ¿Ya? Ese es el costo unitario para la fabricación de 110 motos. Ya. Bueno, en realidad esto de los problemas en contextos no es algo que se haga en poco tiempo, ¿ya? Y además estoy pensando, ¿cierto?, que esto no se agota, o esta primera parte no se agota solamente en esto. Hay una cuarta guía que se subió y que habla justamente del concepto de composición de funciones. Solamente se las voy a mostrar, no lo vamos a ver ahora. Aquí estoy compartiendo, esta es la guía 4, ¿ya? Acá están los aprendizajes, o los objetivos de aprendizaje en realidad, ¿ya? Y aquí está, comenzamos obviamente con este mismo concepto que habíamos visto. Ahora, esta guía tiene, además, trabajo con los gráficos, ¿ya? Y además de trabajar con los gráficos, trabaja en ciertos esquemas, ¿ya? Pero aquí el concepto es básicamente el mismo, el de composición de funciones, ¿ya? Ahora, son varias cosas en realidad antes de llegar a esto. Yo necesito en realidad que podamos finalizar por lo menos la guía 2, ¿ya? Con la guía 2, por lo menos finalizando la guía 2, podemos ver esta última función, ¿ya? Ahora, espero que por lo menos esto les haya servido para ir recordando algunas cosas, también haber aclarado algunos otros aspectos.